Bueno, listos. Estamos entonces en el capítulo o lección 16 de 18. Ya estamos rumbo al final. Y lleva el título de ayuda. La primera frase o el primer renglón dice: para la mayoría de nosotros es tiempo de dejar de pedirle ayuda a Dios. Él no nos ayudó a ser salvos y Él no pretende ayudarnos a vivir la vida cristiana. Yo sé que hay algún texto en el Antiguo Testamento, en Salmos, menciona que el Señor es mi ayudador o algo como esto. Así lo percibía David, pues que Dios estaba con él. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el contexto en el Nuevo Testamento de la salvación, es completamente una obra espiritual. La salvación es una obra espiritual donde el Señor nos hace renacer, nos da vida, habiendo estado muertos, y por lo tanto no participamos en eso, ¿verdad? No nos está ayudando a salvarnos, haciendo nosotros alguna parte, sino lo único que participamos es en creer lo que Él ha hecho, ¿verdad? Esa es la fe que salva, y somos salvos por fe y por gracia a través de la fe, y Él no nos ayuda a salvarnos, ¿no? No somos salvos con nuestras acciones, con nuestro esfuerzo, con nuestra conducta, y Él ayudándonos a salvarnos. Y lo mismo ocurre para vivir la vida cristiana. Yo creo que sí hay muchas personas o también creyentes que pensamos en algún momento que a mí me toca la responsabilidad de portarme bien, de guardar los mandamientos, de buscar agradar a Dios, y Él me ayuda, ¿verdad? Él pone algunos medios, o Él me esfuerza, o Él abre puertas, y vemos a Dios como ese ayudador, como esa persona que nos auxilia para vivir la vida cristiana. Y creo que debemos de verlo así como fue para la salvación, donde nosotros no aportamos nada, sino solamente creemos lo que Dios hizo. También en la vida cristiana, el fruto, la conducta o la vida que agrada a Dios, o una vida transformada, es igual. No nos toca a nosotros esforzarnos para agradar a Dios, para hacer lo que le agrada a Él, con nuestro esfuerzo o nuestra conducta, sino más bien nos toca creer lo que Él ya ha hecho, descansar o creer en lo que Él ya ha hecho. Y Pablo decía lo que hemos comentado otras veces, le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Esto es interesante porque sí tiene que ver la vida cristiana con actividad, o con llevar a cabo ciertos planes, o hacer cierto esfuerzo físico, digamos, o cumplir con lo que tenemos que hacer, pero realmente la fuente de la vida cristiana, la fuente de todo bien que puede venir en nosotros, es solamente espiritual. Él es la fuente de nuestra vida cristiana. Entonces, el siguiente párrafo también me gusta, y aquí vemos un versículo de Filipenses. El siguiente párrafo ahí de sus cuadernos, si los tienen, dice: la inmadurez considera al Señor Jesús un ayudador. La madurez conoce al Señor como su vida misma, como la vida misma. J.E. Conan escribió: vivir la vida cristiana no es nosotros vivimos con la ayuda de Cristo, más bien es Cristo viviendo su vida en nosotros. Por lo tanto, esa porción de nuestra vida que no es su vida, no es vida cristiana. Y esa porción de nuestro servicio que no es su obra, no es servicio cristiano, porque tal vida y servicio solo tiene una fuente humana y natural, ¿verdad? Cuando el esfuerzo es nuestro, y
nosotros buscamos vivir una vida correcta. Punto y coma. Y la vida y servicio cristianos tienen una fuente sobrenatural y espiritual. Pablo insistió, para mí el vivir es Cristo y todo lo puedo en Cristo. Si quieren, vamos a ver este texto en Filipenses. Filipenses 1, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Alguien lea Filipenses 1, versículo 20 y 21, por favor. ¿Quién dice yo? Aquí lo tengo. Adelante, Martín, por favor. Dice Filipenses 1, 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, muchas gracias. Déjame poner mi cámara aquí, se me fue. Ya. Sí, este texto en algún momento pensé cuando estaba más joven, antes de estudiar estos temas, que cuando Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, tal vez se refería como a que toda su actividad era alrededor de la predicación del evangelio, la iglesia y las cosas de Dios, como a veces le llamamos, y que toda su vida estaba y enfoque estaba en eso, en servir a Dios. Pero luego de ver todos estos textos y cómo Pablo centra el tema de la vida cristiana en ya no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y como Pablo en sus cartas a los creyentes siempre busca encaminarlos a la cruz, a la muerte, al yo, a la identificación juntamente con Cristo. De ahí es donde brota la vida cristiana. Entonces, en el contexto de todo lo que enseña Pablo, veo este versículo de otra forma, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Entiendo que Pablo considera que él está crucificado, que él está fuera del cuadro, que él no está participando en sí mismo como Pablo y sus fuerzas o sus capacidades para vivir la vida, sino es Cristo en él, ¿verdad? La vida cristiana es Cristo en él. Para mí el vivir es Cristo. En el versículo 20 me gusta también como dice esa frase, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sí, cualquiera que sean los dos escenarios que presenta Pablo, ya sea que se quede en este cuerpo o que muera, dice, en cualquiera de los dos escenarios, Cristo es magnificado, ¿verdad? Es decir, en esta vida, mientras tengamos respiración y vida, Cristo puede ser magnificado en nuestras vidas, el más en nosotros. Cada día creo que ese es el crecimiento cristiano o la vida cristiana en crecimiento, o el creyente que va creciendo y madurando, es cada vez más se percibe la vida de Cristo en mí, menos yo y más Cristo en mí. Cristo es como si pusieran no solamente una lupa, digamos, ¿verdad? En algo pequeño y con la lupa se ve más grande. No solamente no es una impresión de que es más grande, ¿sí? Sino realmente Cristo es más grande en nosotros o es más presente o cada vez podemos ver más los rasgos de la vida de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos.
Aquí hay otro versículo que es Colosenses 2, 9 y 10. Si alguien lo quiere leer, por favor. Colosenses 2, 9 y 10. A ver, ¿quién lo tiene, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Aquí lo tengo. Adelante, Víctor, por favor, sí. Ok. 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ajá. Estos son de esos versículos que no son sencillos, no son tan fáciles de percibir en nuestra cabeza. ¿Cómo es que, cómo lo vemos, pues, cómo lo ilustramos, verdad? Pero hablando de Jesucristo, el versículo 9 dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es de estas cosas que el Señor declara o Pablo enseña que es nuestra posición perfecta en Cristo, ¿verdad? Estamos completos en él. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana ya nos ha sido dado. Yo creo que también en ocasiones pensamos que no somos aptos para la vida cristiana o la vida cristiana expresada en la Biblia es demasiado alta o difícil de vivir o de alcanzar. Sin embargo, este tipo de textos, como el que Pablo dice en Filipenses y ahora en Colosenses, para mí el vivir es Cristo, y luego que en él estamos completos, son versículos para creer, son versículos para ejercer nuestra fe, para creer en lo que él está diciendo acerca de nosotros. Aquí en este párrafo que sigue de su cuaderno, voy a leer, dice, William R. Newell dijo, el gran recurso de Satanás es conducir a las almas sinceras a suplicar otra vez a Dios por algo que Dios dice que ya ha hecho. Cada uno de nosotros tuvimos que ir más allá del escalón de ayuda para nuestro nuevo nacimiento, y gracias a Dios por lo que ya ha hecho en nuestro beneficio. Dios no podía nunca responder una oración pidiendo ayuda en cuanto a la justificación, ¿verdad? El mismo principio es verdad para la vida cristiana. Nuestro Señor Jesús espera ser necesitado y ser todo en nosotros y hacer todo a través de nosotros. Y aquí viene el texto que leímos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Y luego viene otro versículo también de Filipenses. Ahí en el siguiente párrafo dice, no hay confianza en Dios y no es honrado en nuestra continua petición por su ayuda. De cara a mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Cómo podríamos rogar por ayuda? Nuestra responsabilidad es ver en la palabra todo lo que es nuestro en Cristo y entonces agradecerle y confiar en él en aquello que necesitamos, ¿verdad? Espero que sí lo podamos estar viendo, el hecho de que Dios acudimos a él para pedirle algo que ya nos ha dado. Por ejemplo, si hablamos de los frutos del Espíritu, y en algún momento de nuestro día nos falta algo de paciencia y le pedimos a Dios que nos dé paciencia. Ese sería un caso, por ejemplo, una ilustración de que le estamos pidiendo a Dios algo que ya nos ha dado, porque ya nos ha dado su espíritu, ¿verdad? Y la paciencia es un fruto de ese espíritu, de lo que ya nos ha dado.
Entonces, en lugar de pedirle ayuda a Dios, o que nos dé paciencia, o que nos dé más paz, o que nos dé gozo, etcétera, más bien es agradecerle a Dios por el Espíritu que ya nos ha dado, y en Él tenemos las riquezas de su gloria. Es lo que necesitamos para la vida cristiana. Él ya nos ha dado lo que necesitamos para la vida cristiana. ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación que quieran compartir, alguna pregunta? ¿Qué piensan de esto? Buenos Aquí días, Rafa. Ajá. Sí, adelante, adelante. Yo voy al de Colosenses que leíste ahorita, del 2:9, donde dice que Jesús tiene toda la plenitud de la deidad, que en algunas denominaciones he escuchado que no reconocen que Jesús es Dios, ¿no? Entonces a mí me da aquí toda la información de que Jesús sí es Dios. Sí, correcto, así es, Mario. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, observación? Adelante, ¿quién? Martín. Sí. Soy Marcos. Oye, Adelante, en el Marcos. caso, ¿cómo no pedir ayuda para, por ejemplo, si me falta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, alguno de todos esos? ¿Cómo le voy a hacer la petición? No entiendo ahí el asunto. No sé si me explico. ¿Cómo hacerle una petición? ¿Cómo orar por paciencia o por amor? Exacto. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Cómo contestar la pregunta? En este texto que vimos de Colosenses, dice que estamos completos en Él, ¿verdad? Es decir, todo lo que nos falta, o todo lo que nos hace falta para la vida cristiana, o puedo decir quizá la capacidad para vivir la vida cristiana, ya la tenemos en Cristo. En Él estamos completos. Y el texto de Filipenses 4 también me gusta, que dice, y constantemente Pablo lo menciona acerca de las riquezas que tenemos en Él. Es un texto que es una frase que se repite constantemente. Por ejemplo, ¿dónde está aquí? En Efesios 1. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este tipo de versículos no los atendemos mucho cuando leemos. Son versículos que nos pasan un poco desapercibidos cuando Pablo habla acerca de las riquezas de su gloria. Y estas riquezas no son materiales, pero son espirituales. Es la capacidad para vivir la vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de en algún momento que nos falte capacidad para amar, o pensemos que nos falta capacidad para amar o para perdonar, creo que Dios tiene paciencia y nos escucha y nos enseña a orar también, ¿verdad? Él no desprecia nuestras oraciones, pero quiero decir que nuestra mente mejor estar puesta en que, en lugar de que carecemos de eso, regresando, por ejemplo, a amor, pensar que carecemos de amor y necesito la ayuda de Dios para que me dé amor, más bien es gracias Dios por el Espíritu Santo, gracias por la vida espiritual que me has dado, y porque la vida de Cristo está en mí y esa vida incluye amor, ¿verdad? Es decir, la capacidad o la vida de Cristo en mí ya la tengo. El asunto es de que estoy pidiendo por algo que ya tengo, y nada más creo que
es importante ver eso y dar gracias a Dios por lo que ya tengo. Vic escribí ahí también que a veces oramos para pedir perdón por nuestros pecados. Eso es muy común también, cuando más bien hemos de dar gracias porque Él ya nos ofreció el perdón, Él ya nos perdonó en Jesucristo. No tenemos que convencerlo que nos perdone nuestros pecados, sino dar gracias por lo que ya nos ha dado. No sé si contestamos la pregunta o contesté la pregunta, Marcos. Sí, sí, es el mismo caso como puso ahí Vic de cuando pedimos perdón por los pecados que cometemos. Ya nos perdonó. ¿Sí? Ya nos perdonó. Ajá. Entonces, en este mismo caso, pues sí es claro que dice que estamos completos en Él. Ya tenemos todo. Yo creo que Sí. entonces no sé si lo que me falta es creerle. Puede ser creer que ya lo tengo y no esperar a ver si quiere dármelo, ¿no? Sino más bien creerlo. Gracias Dios por lo que ya me has dado. Ahorita nos vamos a ir a un texto de Josué que es muy interesante también. Perdón, Rafa. Sí, adelante, Vivi. Antes de ir a Josué, entonces, por ejemplo, en Santiago, que nos habla de tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Con este texto, o sea, habla de que la pidamos y de que las pruebas producen paciencia, porque no estamos perfeccionados todavía, estamos completos, pero no perfectos, o sea, no maduros todavía. Entonces, sí hay un crecimiento, y ese crecimiento, pues, aquí nos está hablando de eso, ¿no? De que nos da las pruebas. Y también de que si nos falta sabiduría, la pidamos. Entonces, ahí, ¿cómo lo embono con lo que estamos estudiando? Sí, aquí yo pienso que el panorama es que esa ayuda o esa respuesta no viene, digamos, como del exterior, ¿sí? Sino más bien viene de lo que ya somos en Cristo, de lo que ya tenemos y de lo que ya somos. Ya Cristo vive en nosotros, el Espíritu está en nosotros, es un sello. El Espíritu no crece o el Espíritu no mejora o no cambia, ¿verdad? Sino ya está en su completa capacidad, digamos, en nosotros. ¿Sí? El asunto justamente es de que entristecemos al Espíritu, confiamos en nosotros mismos, no le creemos a Dios y yo sí creo que las pruebas desarrollan esa paciencia o nos hacen depender en lo que ya tenemos o en el Espíritu en lugar de nosotros mismos. Yo creo que por ahí va el asunto, pues. Yo creo que Dios nos enseña a orar, pero el punto es que no viene del exterior, como Dios allá en su trono ayudándonos desde allá, pues, sino ya estoy sellado por el Espíritu y la vida de Cristo está en mí. Creo que por ahí tenemos que ir entendiendo las cosas. Pudiéramos decir, a ver si me queda más claro, que ya lo tenemos, pero no se manifiesta por la actitud de nuestra carne, pues, o sea, pero ya está en nosotros. Yo creo que por ahí es, sí, yo creo que por ahí es algo así, porque lo que estábamos estudiando justamente con Mike Thomas respecto al Espíritu Santo que se contrista, el Espíritu ya está ahí, pues, pero por nuestra incredulidad o nuestra dependencia de nosotros mismos, lo limitamos o lo entristecemos, no está en su plenitud, pero ya lo tenemos, ¿no?
Entonces, creo que es por ahí el asunto, Vivi. Ok, gracias. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo Sí. percibo como la escultura, ¿verdad? A la escultura no hay que ponerle nada, sino es quitarle las piedras del ego para que se descubra el espíritu que tenemos ya en nosotros, en la confianza. Como tú decías ahorita, no es creer, porque ya lo tenemos dentro. No es creer en Jesús, ya creí, pero me estorban piedras de ego que aún tengo, y es descubrir ese espíritu que ya mora en mí, confiarle. ¿No? Pero sí es revelación del creer. conocimiento de Él. O sea, sí es Sí, creer todavía, porque pero, creímos para nacer y el desarrollo de la vida cristiana es creer en lo que ya tenemos, en lo que ya somos. Es seguir dando pasos de fe de lo que ya nos ha sido dado, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. De hecho, ahí abajo del texto, sigo leyendo un poquito, nos avanzamos. Dice, tarde o temprano debemos encarar lo que F.J. Hugel declara. Cuando la vida de oración del cristiano brota de una correcta posición, ajustado totalmente a Cristo en su muerte y resurrección, continúa hacia un vasto cambio de procedimiento. Mucho del mero ruego, aunque claro, pedir es siempre correcto, ya que el Señor dice, pedid y recibiréis, es cambiado por una inexplicable apropiación positiva y gozosa. Dice el texto, mucho de nuestro ruego fracasa en ser registrado en el cielo porque le falta brotar desde una correcta relación con el Padre en unión con Cristo en muerte y resurrección, en donde uno simplemente se apropia de lo que ya es suyo. Ese creo que es el corazón de este tema, apropiarse de lo que ya es tuyo. Todo, dice el apóstol Pablo, es vuestro y vosotros de Dios y Cristo de Dios. 1 Corintios 3. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, pudiéramos considerar algunas declaraciones más fuertes pero verdaderas para clarificar un poco más la actitud de fe que sí agrada al corazón de Dios. Y dice el siguiente párrafo, en nuestras oraciones privadas y en nuestro servicio público, escribe A.W. Tozer, siempre estamos pidiendo a Dios que haga cosas que Él ya ha hecho o que no puede hacer por causa de nuestra incredulidad. Le suplicamos que hable cuando Él ya ha hablado. Y cuando está hablando en ese mismo momento, le pedimos que venga cuando Él ya está presente. Y esperando que le reconozcamos, rogando que el Espíritu nos llene cuando le estamos evitando todo el tiempo con nuestras dudas. Aquí es donde podríamos irnos a Josué, si les parece, ¿no tienen algún otro comentario, alguna observación? Y nos vamos a ver algunos textos en Josué. Vean, por ejemplo, Josué 1, Josué en el capítulo 1. ¿Ya lo tienen, Josué 1? Josué es un tipo de, o representa o ilustra al Señor Jesús, lo que Jesús hizo. De hecho, el nombre es el mismo, es similar, Josué y Jesús o Yeshua, que significa el Señor es salvación. Ese es el nombre de Josué y tipifica o ilustra justamente lo que sucede en la vida cristiana. Acuérdense que las historias del Antiguo Testamento, o muchas historias del Antiguo Testamento, ilustran verdades del Nuevo Testamento. Esto también lo hemos ido aprendiendo poco a poco, pero alguien lea, por ejemplo,
Josué 1, versículo 2 y 3. ¿Alguien lo lee, por favor? Josué 1, versículo 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Sí, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Sí, muchas gracias. Esto, bueno, el contexto lo conocen, pues, ¿verdad? Moisés, creyéndole a Dios, salió o lideró, sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, y en el desierto recibió la ley, pero luego todo ese pueblo que salió de Israel, de Egipto, toda esa generación que salió de Egipto, murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Todos los demás, en el tiempo de Josué, aquí en Josué 1, antes de entrar a la tierra prometida, es una nueva generación que nació en el desierto, ¿verdad? Y entonces, una vez muerto Moisés, que no se le permitió entrar en la tierra prometida, porque Moisés representa la ley y ahora la tierra prometida representa la vida cristiana en fe. Gracias. Ahora, Josué dice, el texto, Dios le habla y le dice, Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa el río Jordán, tú y el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y aquí es donde vienen estas declaraciones al estilo o representando o ilustrando nuestra posición en Cristo en el Nuevo Testamento. En el versículo 3 de Josué 1 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, yo ya les he entregado, es algo que ya está hecho, ya está declarado hecho. Todavía no se apropiaban de la tierra, pero ya era un hecho que Dios se las había dado. Y esta frase es la que tiene que permear o hacerse conocida entre todo el pueblo de Israel. Entonces aquí Josué es el que escucha de parte de Dios que la tierra de Canaán ya se la dio y todavía no toman posesión de ella. Y luego, por ejemplo, seguimos en el versículo 13, 1:13. ¿Alguien lo tiene, lo quiere leer? 1:13 ahí de Josué. Dice, acordaos de las palabras de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ajá. Ahora, gracias Marcos. Ahora Josué, que recibió esta verdad de parte de Dios, ahora Josué la comparte con el pueblo. Sí, ahora Josué, que está convencido que Dios les dio la tierra, él, una vez convencido, ahora les habla al pueblo. Ahí menciona que están los rubenitas, gaditas, media tribu de Manasés, y les dijo, acuérdense de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. ¿Sí? Si ven ahí la geografía de ese tiempo de la tierra de Canaán, donde Josué entró, digamos, si están de frente con el mapa, el domingo vimos justamente esa región cuando habla de Betania, Jerusalén y Jericó, si se acuerdan, ahí en el sur, en Judea. Justamente Jericó, que es la ciudad de referencia de el buen samaritano, ¿verdad? Que iba
de Jerusalén a Jericó, y ese camino un poco tortuoso y árido es la ciudad de Jericó, la de referencia. Si están viendo el mapa de frente, ¿sí? La entrada de Josué a la tierra de Canaán en su momento fue, digamos, como de derecha a izquierda o de este a oeste, cruzando el río Jordán que va de norte a sur. Josué entra de este a oeste, cruzando el río Jordán, y la primera ciudad que está cruzando el río es la ciudad de Jericó. Y entonces Josué, convencido de que Dios ya le dio esa tierra, ahora lo comunica al pueblo y les dice estas palabras del 1:13. Jehová os ha dado esta tierra. ¿Sí? Ahora sería ilustrando lo que estamos mencionando, ¿qué hubiese pasado? Que el pueblo, guiado por Josué, empezaran a pedirle a Dios que les dé la tierra. ¿Sí? ¿Cómo sonaría después de que Dios les dice, yo ya les he dado la tierra? Y Josué comunica al pueblo, Dios ya nos ha dado esta tierra, y ahora enseguida que el pueblo pida a Dios la tierra. ¿Qué piensan de eso? ¿Sí me explico? ¿Qué piensan ahora que el pueblo pudiera empezar a pedirle a Dios que les dé la tierra, que les dé la victoria, que los guíe a través de la tierra? ¿Qué piensan? Pues Que ya no lo hizo, bro. les dijo. Sí, Martín, adelante. Perdón. Que no creyeron lo que Dios les dijo. O sea, no creyeron en la palabra de Dios que ya se las había dado. Como también los ejemplos, ¿no? De las batallas, cuando Dios peleaba con los israelitas y les decía, yo los entregaré en su mano, yo pelearía por vosotros. Y ahí vemos en Segunda de Crónicas 20, como el rey Josafat lo cree, al punto de que en el camino hacia el monte va celebrando con cánticos y alabanzas a Dios la victoria que Dios ya le había dicho que le daría. Y entonces Dios en ese momento destruyó a sus enemigos, porque creyó. Sí, lo relevante de esta historia es de que sí le creyeran a Dios, ¿sí? Pero hubiese sido fuera de orden que, habiendo recibido la palabra de que ya se las he dado, los israelitas se las siguieran pidiendo, ¿verdad? Y justamente eso es lo que estamos comentando, que a veces hacemos los creyentes. Le pedimos a Dios algo que ya nos ha dado, en lugar de apropiarnos de lo que ya tenemos, de las riquezas que tenemos en gloria, que estamos completos en Él, que estamos sentados a la diestra del Padre, que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Todas estas cosas, que somos más que vencedores, son hechos ya terminados. Es como Dios diciéndole a Josué, esta tierra ya te la he dado, ya es tuya, ahora solamente camina y ve y apropiatela, ¿verdad? Entonces, continuamos con la historia. Ahí en Josué. Entonces, Josué lo sabe, Josué lo comunica al pueblo, pero ahora en el capítulo 2, cuando Josué envía a los espías, vean el versículo 8 y 9, ¿alguien lo lee? Josué 2, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo, Rafa? Adelante, por favor, sí. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ajá. Esas palabras, gracias Víctor, son palabras de Rahab. Entonces, vean hasta dónde alcanzó esta palabra o esta verdad de que Dios ya les había dado la tierra y ella percibe por el temor que tiene la gente de Jericó y entiende también este tema de Jehová dándoles la tierra y dice en el versículo 9 a los espías, sé que Jehová os ha dado esta tierra. En el versículo 24, 2:24, está nuevamente, dice, y dijeron a Josué, esto es por parte de los espías, el reporte, dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y el 3:1 dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron. Esto ilustra justamente estas verdades que estamos diciendo. ¿Cuántas veces escuchamos a creyentes que oran para tener la victoria sobre Satanás, verdad? Cuando Satanás ya es un enemigo derrotado, y todo lo que estamos mencionando. Y la señal o la actitud o lo que motiva a Josué a levantarse de mañana es la verdad de que la tierra ya les fue entregada. Vemos esta parte de este texto similar de ciertos hombres o personas que se levantaron de mañana. Lo vemos en Noé, en Abraham. Implica o ilustra justamente esa motivación de ir hacia algo que ya ha sido dado, algo que ha sido prometido. Sí, es como una respuesta de fe a lo que Dios ha dicho. Sí, el levantarse de mañana ilustra justamente los pasos de fe que damos hacia allá. Sí, entonces, a partir de ahí, entonces el pueblo de Israel va hacia adelante, cruzan el río Jordán y empiezan a caminar hacia tomar la tierra. Y cuando se llegan cerca de Jericó, aquí hay una ilustración más que vamos a ver en el capítulo 5, que también me gusta mucho. Antes de entrar a Jericó, sucede esto en el 5:13. ¿Alguien lee 13, 14 y 15, por favor? Josué 5, 13, 14 y 15. ¿Quién lo tiene para leer para todos? Sí, voy. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Sí, gracias. Esto es algo de resaltar, porque justamente antes de tomar la primera ciudad, Jericó, de la tierra prometida de Canaán, sucede este evento, ¿verdad? Imagínense esta parte que Josué está cerca de Jericó y de pronto levanta su mirada y ve a un varón con la espada desenvainada. ¿Sí? La espada desenvainada significa que está listo para combatir, ¿verdad? Es un guerrero que está listo para
para combatir, listo para la guerra, listo para pelear. Y Josué le hace una pregunta que no recibe una respuesta directa, pues, o le pregunta, ¿estás con nosotros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta de este varón es no. ¿Sí? Es como decirle, estás haciendo mal tu pregunta. ¿Sí? Porque no estoy ni con ustedes y tampoco estoy con los enemigos. Y justamente también ilustra esta parte de pedir ayuda a Dios. Este personaje o este príncipe del ejército de Jehová parece ser una aparición del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, antes de encarnar en Jesucristo. Y la conclusión de esto justamente es porque Josué lo adoró. Y hemos visto en ocasiones cuando Pedro quiere adorar al ángel, Juan dice, no me adores, pues yo solamente soy un siervo, yo no recibo adoración, ¿verdad? Sin embargo, este personaje no dice que rechace la adoración, al contrario, parece que recibe la adoración de parte de Josué, y Josué percibe que este personaje es de otro rango, pues es de otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Y la respuesta del príncipe del ejército de Jehová es que no viene a ayudar a Josué, ¿sí? No viene a ayudar a los enemigos, sino viene con su propio ejército a tomar control de la situación, a guiar las batallas, ¿sí? Dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué con todo su ejército, o con toda su... o sea, el ejército no estaba ahí, pero me refiero siendo Josué el líder de Israel y representando a Israel, se postran sobre su rostro en tierra y le adoró y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Pues se le conoce como Cristofanías, ¿no? Que es la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento, preencarnado. Encontramos algunas de ellas en Génesis 14, cuando Melquisedec se le aparece a Abraham. Y en Juan 8, el Señor mismo le dice a los fariseos y a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. Cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿En dónde lo vio? En Génesis 14. Igual el ángel de Jehová se le aparece a Manoa, el padre de Sansón, en el libro de Jueces. Y se dan cuenta que vieron a Dios mismo, ¿no? Y después estaban espantados porque pensaron que perecerían. Y él les dijo que no temieran. Así es. ¿Y qué piensan de la respuesta de Josué? Y digamos que ilustrando nuestras oraciones de que, Señor, perdona mis pecados, Señor, dame amor, Dios, ayúdame a vencer a Satanás, y este tipo de oraciones pidiendo ayuda, pues como ayuda exterior, y la respuesta de Dios es como la del ángel, es no vengo a ayudarte, pues no vengo a que hagamos equipo tú y yo a vivir la vida cristiana o vencer al pecado, sino es yo viviendo mi vida en ti, yo teniendo el control, ¿verdad? Este es el concepto justamente del que estamos hablando, que conforme leemos y estudiamos lo que Dios ha hecho y lo que nos ha dado en las riquezas de su gloria, la provisión de Dios hacia nosotros, nos maravillamos de lo que tenemos,
y damos gracias por ello. Sí, gracias, tú estás en control, tú eres el príncipe del ejército de Jehová, o tú eres el Señor de mi vida, pues, ¿qué quieres que hagamos? ¿O qué quieres hacer? Yo estoy aquí para creer en ti y para dar pasos de fe. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación? Pues es que Dios ya está con nosotros, ¿no? Somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Y se me olvida. Sí, a veces también pedimos a Dios más de su Espíritu cuando Él ya nos los ha dado. Bueno, continúo leyendo. Oye, entonces, Rafa, una pregunta. Adelante, Juan José. Por ejemplo, en el caso de pedir ayuda, ya me quedó claro, ¿no? Y es algo que ha estado muy interesante el tema porque sí, o sea, entendiéndolo de esa manera que ya lo tenemos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué estamos pidiendo por esa tierra si ya no la ha entregado, ¿no? ¿Por qué estamos pidiendo por ayuda si ya tenemos todo lo que necesitamos? Pero sin embargo, la fe es lo que puede marcar la diferencia. Podemos pedir por fe o también la fe es algo que ya nos ha sido entregado a la altura de cada uno, pues porque también he leído un versículo ahí donde la fe ha sido dada a cada uno en la medida correspondiente, ¿no? Como la que nos tocó yo, pero podemos pedir por fe para que todo esto que ya tenemos lo podamos utilizar mejor, lo podamos aprovechar o lo podamos creer para poderlo utilizar mejor. Yo pienso que sí, los discípulos le dicen al Señor, no, fue Pedro, aumenta mi fe. O Jesús también le dice, yo he pedido, Pedro, para que tu fe no falte, ¿verdad? Pero justamente yo creo que es el elemento clave, creer lo que somos y a veces no lo creemos del todo o el Señor alimenta nuestra fe con la palabra. Nos toca leer, estudiar, conocer y las pruebas que ahorita mencionaba Vivi son el elemento que nos lleva a la fe, ¿sí? Porque a veces las pruebas nos llevan al fin de nosotros mismos, las necesidades son el alimento de la fe. Entonces yo creo que sí, si hay una oración pudiéramos hacer esa, justamente Dios, aumenta mi fe, gracias. Yo creo que entre más damos gracias por lo que vemos, aunque no lo sintamos que es verdadero, aunque no lo entendamos, pero al dar gracias por eso, creo que el Señor se goza de que estamos ejerciendo la fe, estamos creyendo en algo que no vemos. Esa es la fe, ¿no? Creer en algo que no alcanzamos a ver. Y esa es la clave, la fe, creer lo que ya tenemos, lo que ya somos. Lo que pasa Gracias, es que Rafa. no saben pedir, ¿no? Sí. ¿Cómo dices, Mario? Lo que pasa es que no sé pedir, que en San Pablo en algún lado dice, ¿no? O alguno de ellos, no saben pedir. ¿Desde dónde estoy pidiendo? Desde lo que ya soy, que Dios ya me dio en la fe en Cristo, pues estoy pidiendo, yo insisto, desde la parte enorme que aún tengo de ego. Desde dónde estoy pidiendo, no reconozco que ya lo tengo, que ya me fue dada esa tierra, ¿verdad? Y es el Moisés, que yo veo esa historia en mí, ¿verdad? Moisés tuvo la fe para salir, para sacar al pueblo de Egipto, pero no tuvo la fe para tomar la tierra. Así es justamente. Miren, si quieren rumbo al final, sigo leyendo aquí en el material, dice, S.D. Gordon nos amonesta. Cuando estás en lo duro de la batalla, cuando eres el objeto de ataque, suplica menos y reclama más del territorio de la sangre del Señor Jesús. Quiero decir, no pedir a Dios que te dé la victoria, sino reclamar o apropiarte de la victoria. Watchman Nee
asusta a muchos al decir, el camino de Dios hacia la libertad es enteramente diferente al camino del hombre. El camino del hombre es tratar de suprimir al pecado y buscar vencerlo. Pero el camino de Dios es remover al pecador, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El pecador es puesto en la cruz. Muchos cristianos se lamentan de su debilidad, pensando que si solo fueran más fuertes, todo estaría bien. La idea de que debido a nuestra impotencia fracasamos en llevar una vida santa y que por lo tanto se nos demanda siempre algo más, nos lleva naturalmente a esta falsa concepción acerca del camino hacia la libertad. Si estamos preocupados con el poder del pecado y no tenemos la habilidad para enfrentarlo, entonces concluimos naturalmente que para lograr la victoria sobre el pecado debemos tener más poder. Decimos, si tan solo fuera más fuerte, podría vencer mis violentos arranques de temperamento. Entonces, así suplicamos al Señor que nos fortalezca para que ejerzamos mayor autocontrol. Pero esto está completamente equivocado. Eso no es cristianismo. El medio de Dios para librarnos del pecado no es hacernos más fuertes y más fuertes, sino hacernos más débiles y más débiles. Este es sin duda un camino peculiar hacia la victoria. Tú dices, pero es el camino divino. Dios nos libra del dominio del pecado, no haciéndonos más fuertes o no haciendo más fuerte al viejo hombre, sino crucificándolo, no ayudándolo para hacer algo, sino removiéndolo de la escena de acción. El creyente no tiene que suplicar por ayuda. Él tiene que apropiarse en gratitud de lo que ya es suyo en Cristo, ya que el justo vivirá por fe. Hebreos 10. Y el estimado veterano Andrew Murray nos alienta con esto. Aunque sea lento, tropezando a veces, la fe que siempre agradece a Dios, no por experiencias, sino por las promesas en las que podemos descansar, continúa de fuerza en fuerza, aún incrementándose en la bendita seguridad de que Dios mismo perfeccionará su obra en nosotros. Hasta aquí termina este material. ¿Alguien más tiene algo que agregar, que comentar? ¿Algún pensamiento para todos para ir concluyendo? Rafa, yo creo que el tema de aquí de la fe y del verdaderamente confiar en que Él actúa o puede o técnicamente debería de actuar en nosotros. Yo creo que aquí a lo mejor el eslabón está en cómo. Yo creo que todos como creyentes tenemos fe, primeramente pues en que nos salvó, ¿no? Y creemos y confiamos en ello. Pero en el proceso de la santificación, a lo mejor lo importante sería en cómo embonar esto que yo creo que sí tenemos esa fe, pero no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida. A lo mejor no tenemos el conocimiento de cómo realizar ese proceso, porque sí, definitivamente, o sea, viéndolo en esta forma que se está estudiando, por supuesto que está claro esa manera, ¿no? En que Él actúa en nosotros, pero creo que a lo mejor falta en todos nosotros el eslabón de cómo embonarlo a nuestra vida real. No sé si me doy a entender. O sea, cómo hacer cuando estamos tristes, cómo pedir, cómo confiar en Él, cómo esperar en Él. Yo creo que finalmente tenemos que buscar el propósito de lo que Él quiere en nosotros, porque finalmente ya tenemos todo lo que se supone que debemos de tener, pero no sabemos cómo utilizarlo. Entonces hay que buscar en Él qué es lo que quiere de cada uno de nosotros en cada uno de los momentos, pero cómo hacerlo. Esto creo que es lo interesante, ¿no? ¿Cómo aterrizarlo, digamos, o cómo Correcto. Poner en práctica? Sí, sí. Yo pienso que el Señor nos va guiando cuando
lo primero que hacemos en momentos así, como dices, de alguna tristeza, alguna aflicción, cuando lo primero que hacemos es dar gracias a Dios por lo que ya tenemos y lo que ya somos. Yo pienso que esa actitud de ir, decir gracias Dios, ¿sí? O gracias Dios por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que eres para mí. De ahí es el primer paso para seguir caminando en fe sobre lo que Él nos ha dado. Y yo creo que ahí es donde Él nos da sabiduría y nos abre puertas. Yo creo que cada uno va encontrando ese camino individualmente, pues. Bueno, aquí terminamos, Vic. ¿Nos quieres